De acuerdo a las estadísticas oficiales entregadas por la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile, CENCO, entre los años 2010 y 2013, se han contestado un promedio de 12.800.000 llamados telefónicos al servicio de emergencia policial 133. De esa cifra, un promedio de 10.400.000 llamadas, es decir, un 80% del promedio total, corresponden a comunicaciones inoficiosas que no generan un procedimiento policial. La mayoría de ellas se trata de bromas, insultos o denuncias de hechos falsos. Solamente un promedio de 2.400.000 llamadas generan finalmente un procedimiento policial legítimo. Esto implica que al menos el 80% del tiempo de los operadores de la Central de Comunicaciones de Carabineros es destinado a contestar llamadas de bromas, consultas genéricas o de falsas denuncias. Hoy en Temas hablamos del proyecto que impone a las concesionarias la entrega de esta información a Carabineros y otros servicios de emergencia, sancionando además el uso indebido de estas llamadas a estos servicios y que se debate en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Iniciamos esta conversación con la diputada Andrea Parra del PPD. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muy bien. Diputada, consultarle de inmediato acerca de este proyecto de ley. Es una iniciativa que viene del Senado. Conocer cuáles son las herramientas finalmente que va a entregar este proyecto para evitar estos llamados inoficiosos o como los conocemos nosotros, estas pitanzas que son tan molestas y finalmente pueden generar problemas de tiempo para los servicios de emergencia. Bueno, sin duda este es un avance, no avanza todo lo que nosotros quisiéramos, pero es una ley que básicamente lo que hace es modificar la Ley General de Telecomunicaciones, porque hoy día no hay forma de sancionar a quienes realizan estos llamados inoficiosos. En las distintas exposiciones nos hemos dado cuenta de que son millones de llamadas que reciben los servicios de emergencia. Y yo diría que muchos millones también en el año, que son pitanzas, insultos, bromas, que generan además un detrimento importante a la población, porque yo quiero contarte un caso que acaba de ocurrir hace un par de semanas en mi distrito, en Angol. Hubo que desocupar un liceo completo producto de un falso aviso de bomba. Tú comprenderás, ¿no es cierto?, la alarma general que produjo en la ciudad de Angol, y finalmente se trataba de una broma de un par de menores de 13 años que evidentemente causaron gasto al Estado, pánico, susto innecesario y que hoy día no se sanciona. Esta ley lo que hace es que obliga a los concesionarios a informar de dónde se produjo la llamada, geolocaliza la llamada y por supuesto sanciona con multa a quienes incurran en estos delitos. Diputada, usemos ese ejemplo que nos cuenta usted. ¿El proyecto contempla la situación que ocurre con los menores en el caso de que sean ellos los que llamen a estos servicios de emergencia? ¿Hay alguna responsabilidad de los padres, de quienes estén a su cuidado? Bueno, sin duda nosotros no podemos castigar a los menores, pero los padres tienen que asumir la responsabilidad y serán debidamente sancionados porque evidentemente no solo por un tema de alarma pública, sino que por los gastos que incurre el Estado. Tú movilizas carabineros, movilizas, ¿no es cierto?, bomberos, cortan las clases de un establecimiento por una cuestión que es absolutamente falsa y por lo tanto también, ¿no es cierto?, hay una responsabilidad de los padres en términos de educar a sus hijos respecto al uso correcto, ¿no es cierto?, de los números de emergencia. Por supuesto que castiga, digamos, también, ¿no es cierto?, a quienes son responsables, que son los adultos. Diputada, y en relación a las concesionarias telefónicas, tengo entendido que el proyecto lo que busca es que sea a costo de estas empresas que se permita finalmente esta geolocalización y se entreguen los datos a los servicios de emergencia o a Carabineros. Sin duda, esa es una información que debe entregarse. Yo creo ahí sí que nos vamos a quedar probablemente cortos, vamos a avanzar seguramente en el aspecto en que, ¿no es cierto?, los concesionarios de telefonía van a poder informar siempre y cuando no se trate de teléfonos de prepago. Yo creo que ahí todavía lo discutimos en la comisión, tenemos un paso que dar, tenemos que avanzar en generar una ley que permita, ¿no es cierto?, el registro de los chips que se venden de prepago, porque no solo para efectos de las emergencias, sino que también, ¿no es cierto?, para efectos, por ejemplo, de los acosadores que utilizan este tipo de teléfonos y que quedan sin sanción producto de que no tenemos esa información.
Diputada, desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ¿cuál es la respuesta que han dado desde el gobierno finalmente en relación a esta iniciativa? ¿Es factible que se pueda realizar finalmente y concretar en el mediano o largo plazo? Mire, respecto de este proyecto de ley, evidentemente, ¿no es cierto?, que estamos todos respaldándolo porque va a significar por lo menos un desincentivo a generar estos millones de llamadas inútiles que están ocurriendo y que ocupan, como te digo, los servicios de emergencia y los distraen en temas que no son prioritarios. Pero también han mostrado disposición de generar esta propuesta que hicimos en su momento, de generar esta ley que permita tener un registro, ¿no es cierto?, de los teléfonos prepago. Yo creo que en eso vamos a tener que trabajar en una segunda etapa. Hay ya algunas mociones parlamentarias en la Comisión de Telecomunicaciones que, digámoslo, están durmiendo el sueño de los justos, pero esperamos poder reactivarlas. Diputada, le quiero agradecer la gentileza de haber conversado con nosotros acerca de esta iniciativa, las palabras de la diputada Parra en relación a este proyecto de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, diputada. Gracias a ustedes. Seguimos conversando sobre este proyecto de ley que se ve al interior de la Comisión de Seguridad Ciudadana y ahora vamos a conversar con el diputado de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Diputado, consultarle acerca de esta iniciativa. Sabemos que representantes de Carabineros estuvieron presentes en una de las sesiones de la comisión y entregaron su opinión respecto del proyecto y los aspectos favorables, pero también algunos desfavorables, que fueron los que mencionó la institución y que tendrían que ver con un aumento de denuncias. ¿Podría contarnos un poco cómo se ha desarrollado finalmente este debate en torno a esta iniciativa? Hay una discusión bastante larga ya respecto del uso de los teléfonos de emergencia, respecto de establecer un número único, como sucede en algunos otros países, incluso de Sudamérica. Ecuador, por ejemplo, ya lo implementó, y además la sanción al mal uso de los números de emergencia. Lo que se está planteando en el proyecto de varios senadores es que se sancione penalmente el uso indebido de los teléfonos de emergencia, porque muchas de las llamadas que recibe el 133 de Carabineros, por ejemplo, son pitanzas, son llamadas para hacer bromas, son llamadas para insultar incluso, y que provocan que al momento de ser contestadas no se pueda atender otra llamada que probablemente sí era una emergencia real. Entonces lo que se plantea aquí es que hay una sanción para aquello. ¿Qué nos ha planteado, escuchando la información que entregó Carabineros y la información también que entregan los especialistas? ¿Qué nos ha planteado el Ministerio del Interior? Que debería haber una sanción diferenciada. Primero, por la pitanza misma, si no provoca ninguna otra situación. Segundo, aumentar la sanción si es que la pitanza provocó la movilización, por ejemplo, con un falso aviso de bomba o con un falso aviso de incendio de personal de carabineros, bomberos, ambulancia, etc. Y tercero, además, si esa movilización de equipos, de personal, de medios logísticos, significó que no estuvieran disponibles para otra emergencia, donde ya es mucho más grave. Entonces, lo que queremos, junto además con establecer ojalá un programa de educación, es que estos números de emergencia se utilicen de buena manera, permitan el buen funcionamiento de nuestras instituciones que están a cargo de las emergencias, las policías, los bomberos, ambulancias, el personal de CONAF, por ejemplo, en los incendios forestales, el personal de la Policía Marítima, de la Directemar, cuando se trata en el verano, de las personas que se están ahogando en las playas y un largo, etcétera. Hay que establecer sanciones, hay que obligar, ¿cierto?, entonces a que se controle de mejor manera el uso de estos teléfonos. Han habido sí algunas dificultades técnicas. Mucha persona obtiene teléfonos sin dejar ningún registro de información de datos. Son aquellos teléfonos de prepago. Y por lo tanto, las compañías telefónicas, lo explicó así la subsecretaria de Telecomunicaciones, no tienen a la mano la información de quién es la persona que es el titular de esa línea. Entonces, ese tipo de cosas es la que estamos viendo. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior informó a través de Cristian Barra, que es el jefe de la división a cargo de esto, de que el Ejecutivo está trabajando en establecer un número único de emergencia. Esto va a permitir que una sola central pueda, igual como se hace en Estados Unidos con el 911, concentrar todo el tratamiento de estos llamados de emergencia. Hay muchas otras cosas que estamos discutiendo en torno al proyecto, como por ejemplo lo que sucedió con turistas hace un par de meses atrás, en donde al llamar al número de emergencia no había, porque llamaron a Carabineros, no había personal especializado en salud para poder orientarlos respecto de qué medidas tomar en el evento que les tocó vivir, donde murió finalmente una persona, uno de los turistas. Hay muchos bemoles, muchas aristas, pero lo principal es sancionar el mal uso que se hace de los números de emergencia.
Justamente uno de los puntos que usted toca es el tema de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos con este número único. ¿Han analizado finalmente ustedes lo que tiene que ver la legislación internacional para ver si esta puede aplicarse finalmente en nuestro país con todo lo que tiene que ver con tal vez un número único, lo que ocurre cuando que se le asigne a una persona, cuando esta persona, por ejemplo, compra un teléfono de prepago, donde sería mucho más difícil poder determinar o poder sancionar a esta persona que puede realizar llamadas o pitanzas? Ese es un problema que no solamente tiene que ver con las pitanzas, también las investigaciones judiciales, por ejemplo, en narcotráfico, en donde se habilita a las policías a hacer interceptaciones telefónicas con la autorización de un ministro de corte, de un juez, en el caso de inteligencia, un ministro de corte, en donde el narcotraficante, por ejemplo, dispone de 10, 12, 15 tarjetas de chip para utilizar durante el día y por lo tanto va desechando rápidamente los números. Es un problema porque en Chile no hay una obligación de registrar no solamente la adquisición de teléfonos, sino que tampoco la adquisición de chip de telefonía. ¿Es posible avanzar en registrar eso? Sí, es posible, lo señaló así la subsecretaria de Telecomunicaciones. Son medidas que se pueden implementar y el detalle de cómo implementarlo es lo que se está discutiendo ahora en la comisión. Diputado, tengo entendido que aún no reciben a las concesionarias, no sé si ya las recibieron en el Senado, porque este es un proyecto que viene de allá. Saber si estas van a poder dar, por ejemplo, o enviar mensajes de advertencia a las personas que están realizando este tipo de actos que pasarían a ser ilícitos, estas llamadas inoficiosas que finalmente terminan haciendo tardanzas finalmente para que la gente no pueda llamar y utilizar correctamente estos números telefónicos. Todas las medidas que se están planteando en el proyecto de ley y en las adicionales que han planteado del Ministerio del Interior y la Subtel son medidas que ya están en Europa, Estados Unidos, pero también en Ecuador, por ejemplo. Y las compañías telefónicas son prácticamente las mismas. Entonces no hay ninguna razón para que no puedan implementar a su costo estas medidas que se han discutido en la comisión, porque ya existe esto mismo en países de nuestra propia Sudamérica, con incluso menos recursos económicos que Chile, y por lo tanto es posible hacerlo, sí, es posible hacerlo y creo que es urgente hacerlo. Muy bien, el diputado Mario Desbordes, quiero agradecerle la gentileza de conversar con nosotros sobre esta materia que se debate en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias. Gracias a usted. Actualmente, tanto Carabineros de Chile como otros servicios de emergencia no cuentan con un proceso de gestión de datos de calidad suficiente para individualizar a las personas detrás de los llamados al servicio. Es por este motivo que la presente moción parlamentaria entrega herramientas con la sola finalidad de asistirlos en los procedimientos de emergencia e identificar, sancionar también a aquellas personas que realizan un mal uso del servicio de llamadas de emergencia. El tema de hoy dedicado a conocer este proyecto de ley que se discute al interior de la Comisión de Seguridad Ciudadana y que busca sancionar también a aquellas personas que realicen las llamadas pitanzas a Carabineros de Chile y también a los servicios de emergencia. Nosotros nos encontramos la próxima semana.